Pero las dos grandes preguntas que surgieron después del domingo, obviamente, son las que hemos insistido aquí en el noticiero. Una de ellas que tiene que ver que por qué cambiaron de transporte de carga a transporte de pasajeros al momento de movilizar las maletas electorales. Y la otra, por qué salieron del Infob en estos rapiditos y no se fueron directo a los centros de votación. Bien. Y hemos insistido aquí que obviamente el mejor testimonio de por qué no salieron directamente de las instalaciones del Infob, donde funcionaba el centro logístico electoral del CNE, a los centros de votación, el mejor testimonio es el de los conductores de los rapiditos. Ellos han presentado o han hecho una declaración jurada ante algún notario y vamos a presentar algunas declaraciones de ellos. Creo que son como más de 40, más los conductores de estos rapiditos. Ya sabe usted, algunos salieron directo desde las instalaciones del Infob a los centros de votación, otros no. Algunas salieron con custodios, otros no. Algunos salieron con militares, otros no. Y ya sabe usted lo que pasó. El Ministerio Público está a cargo de esas investigaciones. Pero es importante saber qué es lo que ellos tienen que decir, los conductores de estos rapiditos. Y les digo, han hecho una declaración jurada. No es una declaración ante el Ministerio Público, aclaramos eso. No es una declaración del Ministerio Público. El Ministerio Público no ha pedido declaración a los conductores de los autobuses todavía. Es una declaración seguramente ante un notario. El único que ha declarado a los transportistas es don Jorge Lanza, que nada tiene que ver con el asunto, es un reconocido dirigente del transporte, pero él no estuvo ni contratado ni subcontratado para dar este servicio. El Ministerio Público no ha tomado declaración de los conductores de autobuses, aunque evidentemente los va a citar. Y falta todavía también la declaración o la toma de declaración de los tres comisionados o tres consejeros del Consejo Nacional Electoral, que está programada para los próximos días. Ya se tomaron, sí, a otros empleados funcionarios del Consejo Nacional Electoral y a miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. Aquí algunas declaraciones juradas que pueden o no aportar algunas luces de qué fue lo que pasó el domingo pasado con esta entrega tardía de las maletas electorales en muchos centros de votación aquí en el Distrito Central. Esta declaración jurada, no vamos a revelar los nombres, pero sí, por ejemplo, esta declaración jurada dice lo siguiente. Hoy seguramente ahí quiere decir. Ahí se comenzó a cargar, es decir, en el Infob, a las 4:05 a.m. del día domingo 9 de marzo, porque según lo que escuchaba, había un retraso de las actas, dice el testimonio o declaración jurada de uno de los conductores de los rapiditos, por lo cual salimos hasta las 6 de la mañana a hacer la ruta de distribución de las maletas y kits tecnológicos, siempre acompañados de los custodios militar y del CNE. Otra cosa que pude observar es que el custodio del CNE en un vehículo del Estado o donde andaba el custodio militar no conocía bien a dónde andábamos y nos andaba dando vueltas, por lo cual nosotros le pedimos que nos diera las direcciones de las escuelas para agilizar las entregas y lo mismo al retornar. Terminamos de entregar todo lo que andábamos de 7 escuelas entre 9 y 10 de la mañana. Es una parte de la declaración jurada de uno de los conductores. Otra, el domingo salí a las 10 a.m. a entregar la ruta que andaba, es decir, hasta las 10 de la mañana salió el Infob. Puedo decir que de parte de militares estuvieron desde el principio hasta el fin. Hasta ayer anduve con Capitán Ramos de Fuerza Aérea. Terminó de hacer la entrega a las 2 de la tarde. Cuando íbamos a cargar, ya nosotros no tenemos nada que ver porque según nosotros íbamos a ir a la escuela que fuimos, pero no, ya el Capitán Ramos no sé qué hizo y consiguió un camión y otros y de ahí salimos en caravana. Otra declaración. A las 5 a.m. del domingo 9 de marzo, me pasaron a cargar a la bodega donde están las maletas electorales. Me cargaron de maletas y me dijeron que iba para la ruta número 5 de la Kennedy. Salimos a las 5:30 a.m. de las instalaciones del Infob para el Instituto Mía Selva, en la colonia Kennedy. Bajamos maletas electorales y estuvimos por 2 horas detenidos ahí.
Después nos movilizamos a la colonia El Hogar, estuvimos buscando las maletas del centro de votación del Hogar por 3 horas porque no aparecían y las encontramos revueltas. Llegó un busito particular sin placas con una persona que andaba identificada con el CNE y se llevaron 6 maletas, no se sabe a dónde las llevaron. Después de ahí nos fuimos a la colonia Miraflores. Ahí se descargó en 2 escuelas de dicha colonia. Ahí estuvimos un promedio de 2 horas entregando. Regresamos a la colonia Las Colinas, a la escuela Vida Abundante, en la cual se bajaron las maletas para buscar las del centro de votación porque se cargaron revueltas en todos los buses. En ese momento llegó el Ministerio Público, tratándonos mal y queriéndonos agredir físicamente, y me sacó un arma de fuego, solo porque no le entregué mi documento de identificación, porque los oficiales del ejército me dijeron que no le diera nada y pidieron refuerzo militar. Por los del Ministerio Público nos querían llevar detenidos con todo el bus y las maletas. Luego de llegar el refuerzo de los militares, continuamos con la entrega a las 5 p.m. del día domingo. Nos fuimos a Las Palmas, entregamos y después íbamos para el Instituto Técnico Honduras. Pero saliendo de Las Palmas nos dice la oficial al mando que vamos para el Infob. Ya estando en el Infob me descargaron las maletas que andaba, a todo esto eran ya las 6:30 p.m. y me mandaron a parquearme al campo. Me llamaron a las 7:30 p.m. para volverme a cargar y me enviaron a la colonia El Bosque, ya con seguridad de avanzada y una patrulla atrás. Llegamos al Bosque a las 8:30 p.m. a dejar las maletas. Esperé un aproximado de 2 horas en la colonia El Bosque y regresé al Infob a dejar al personal de seguridad y empleados del CNE que anduvieron descargando las maletas. Otra. A mí me tocaba la ruta número 8, colonia Gracias a Dios, colonia Santa Cecilia, Torocagua, Rafael Callejas, Granada, La Haya, Monseñor Fiallos, Mayangle, Las Vegas del Country. Yo supe hasta ese momento a qué escuela iba a entregar. Llegamos al Instituto Luis Bográn, me pusieron a descargar todo el equipo electoral, ya que había falta de personal, nos ayudamos porque ya era demasiado tarde. Estuvimos desvelando el día anterior, ya estando abajo del bus, las organizamos por escuela para saber el orden de la entrega, ya que en CNE las colocaron en desorden y nosotros lo tuvimos que arreglar junto a un militar al que andaba asignado en mi unidad. Después de haber salido 2 buses de mi grupo, salí yo, que fue el tercer bus en salir del Instituto Luis Bográn. A la hora 6 a.m. ya estaban todas las escuelas entregadas con su material electoral. Otra. Eran las 9:45 a.m. que salimos en caravana del Infob. Íbamos 11 vehículos. Iba un carro del Estado con un custodio civil, con 2 militares en la paila, 2 busitos del azar cargados con material electoral y los demás éramos buses rapidito. Y atrás un vehículo sin placa conducido por militares. Recorrimos toda Villa del Sol hasta llegar al desvío Los Pinos. De ahí nos desviamos y entramos a Los Pinos hasta salir a Unitec a las 10:20 a.m. Ya ahí nos estacionamos a orilla de calle, los conductores de los busitos del azar bajaron las cajas o maletas que llevaban ellos y las pasaron a carros pick-up para distribuirlas en las escuelas del sector. Después comenzaron a repartir en vehículos pailas y los busitos del azar en las escuelas del sector de la Honduras. A la 1:30 p.m. me descargaron los custodios las maletas que tenía en el busito y me subieron un aproximado de 30 a 35 maletas electorales. Ya a las 2:22 p.m. salí para la Escuela República de China en la colonia Honduras. Aquí, bajo las maletas electorales, el busito del azar. De ahí sale el custodio civil y militar en el vehículo que andaban y el busito del azar y se fueron, me dejaron abandonado. Y llegó una motorizada de la PM, Policía Militar, y me acompañó a salir hasta Vías del Sol, salida a Danlí. Ahí me paré a las 3:03 p.m. y reporté al número de la empresa que me contrató y me dijeron que me estuviera ahí hasta que llegara un custodio militar. Y llegó una patrulla de la Policía Militar y me llevó a las instalaciones de las bodegas del CNE en Infob. Llegamos a las 3:32 p.m. Me reporté con un mayor del ejército y reconocí a un conductor de uno de los buses del azar y le pedí el número de teléfono de Mario, el custodio civil, el cual me dijo que estaba por la DPI de la colonia Cañada.
y hablo con el mayor del ejército y él tomó la decisión que me retornara a donde estaba el custodio de la DPI de La Cañada. Ya eran las 3:55 p.m. Dejé las maletas de la escuela de La Cañada, bajo la calle de tierra y ahí toma la decisión un mayor que andaba conmigo que me regresara al Infod porque ya estaba mucho relajo en la calle. A todo eran ya las 4:10 p.m. En Infod me descargaron las maletas que andaba y me mandaron a estacionar al campo del Infod. Me cargaron de nuevo a las 6:40 p.m. y me enviaron a la colonia Buenos Aires, a la Escuela República de Panamá, resguardado con 2 motorizados y una patrulla militar y 3 representantes de los partidos políticos, Partido Libre, Partido Liberal, Partido Nacional. Me estacioné y comenzaron a descargar los custodios las maletas electorales. Eran 15 maletas electorales. A las 7:50 p.m. retorné con los representantes de los partidos políticos y 2 custodios militares en el bus a las instalaciones del CNE en Infop. Cerramos operaciones a las 8:30 p.m. Reitero, son declaraciones juradas ante algún notario y se han hecho circular. Son algunos de los conductores de estos autobuses rapiditos que terminaron haciendo entrega a la hora que fuera de las maletas electorales aquí en el Distrito Central. No es ante el Ministerio Público. El Ministerio Público no ha tomado todavía declaraciones de los conductores, que sin duda alguna es clave en el avance de las investigaciones del Ministerio Público.